Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el tema nuevo que es trigonometría, aunque no tan nuevo, puesto que este tema ya lo llevaron en secundaria. Muy bien, vamos a continuar. Primero, ¿qué es trigonometría? La palabra trigonometría es un vocablo latino compuesto por dos. La primera es trigono, que significa triángulo o tres ángulos. La segunda es metría, que es el proceso de medir. La trigonometría ha apoyado mucho a la agrimensura y a la astronomía y a otras ciencias. Si se preguntan, ¿qué es agrimensura? Pues es la medición de tierras y también viene de una división de la topografía. ¿Y qué es la astronomía? Pues es el estudio de los cuerpos celestes. También apoya mucho a otras ciencias, pero pues esas las vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a iniciar con qué es la trigonometría, pero desde la rama de las matemáticas. ¿Sí? Estudia las relaciones numéricas entre los lados y ángulos de figuras geométricas. Su estudio se divide en resolución de triángulos y funciones circulares. Es muy importante, chicos, que ustedes por su cuenta investiguen un poquito más acerca de esta ciencia. Triángulo rectángulo. Bueno, tenemos aquí un dibujito de un triángulo, ¿sí? Se llama triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados. El triángulo que posee uno de sus ángulos rectos, ¿sí? Ahora, quiero que recuerden que el que tiene el cuadrito negrito dice ahí 90 grados. Los otros dos, las otras dos como puntitas de ese triángulo rectángulo son ángulos agudos y la suma de todos ellos, de esos tres ángulos, suman 180 grados. Si yo, por ejemplo, te digo, te doy el ángulo del lado más picudito, ¿sí? Y te digo, pues ese mide, no sé, 45 grados. ¿Cuánto mide el otro? Bueno, fácil. Tú puedes poner 180 menos 90 menos ese ángulo que te di. Y lo que queda es lo que mide el otro ángulo. Es una resta nada más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos con el triángulo rectángulo, ¿sí? Pero ahora lo que quiero yo explicar aquí son sus lados. El triángulo rectángulo cuenta con tres lados, ¿sí? Porque es un triángulo. El lado más largo se llama hipotenusa y tiene otros dos lados más que son sus catetos, ¿sí? Si yo le pusiera a uno de sus angulitos agudos que tiene ahí, ven que tiene un ángulo recto de 90, donde está el cuadrito negro, ¿sí? Enfrente de ese ángulo está la hipotenusa. Si yo pusiera en el lado más picudito un valor, o sea, una A, por ejemplo, le doy nombre a ese ángulo. Su cateto opuesto sería el que está enfrente de él. Su cateto adyacente es el que está a un ladito de él, ¿sí? Y la hipotenusa, pues es el lado más largo. En algunos libros le ponen lado A, lado B y lado C. Resulta más fácil ya que con eso podemos sacar también el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que más adelantito lo vamos a ver. Las funciones trigonométricas son las relaciones de distintos lados y un determinado ángulo. Son 6 funciones. Seno. El seno del ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Igual, más adelante vamos a ver cómo podemos usar esa función. La función coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La función tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las otras tres que están enfrentito son la inversa de las primeras. Por ejemplo, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si recuerdan, en seno yo dije que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto.
¿sí? Es bien importante que sepan relacionar esto. La secante del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que viene siendo la inversa del coseno. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es la inversa de la tangente. Vamos a ver una figura y vamos a ver cuál es la función de ese triángulo, la función seno de ese triángulo que está ahí. Y es un triángulo rectángulo. Seno, su abreviación es sen y se define al seno de un ángulo como su lado opuesto, dividido para la hipotenusa. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa? Bueno, aquí, como pueden ver, tenemos una flechita y dice nombre de ángulo A, con A mayúscula, ¿sí? Bueno, tenemos una letrita roja, que es una A, una letrita negra, que es una B, y una letrita azul, que es una C, y las tres están en minúsculas, son los lados, ¿sí? Son los catetos. La A es el cateto opuesto de ese ángulo A, que está con una flechita ahí. La B es el cateto adyacente y la C es la hipotenusa. Como pueden ver ustedes, tiene ahí seno de A mayúscula y dice es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Y luego dice seno de A sobre C. Pues A es el lado opuesto y C es la hipotenusa. Vamos a pasarnos al coseno. Coseno se define como un ángulo, bueno, al coseno de un ángulo es como su lado adyacente dividido para la hipotenusa. Recuerdan que cuando estaba explicando el triangulito anterior, eso fue lo que yo mencioné. Solo que ahora vamos a citar nada más las partes que conforman el coseno del ángulo, ¿sí? La primera es el lado adyacente del mismo ángulo, ¿sí? De ese mismo, de A. Todos van a ser con el ángulo A, el lado más picudito del triángulo. El lado adyacente de A es la B y la hipotenusa es la C, ¿sí? Por eso tenemos ahí coseno de A es lado adyacente, que es la B en negrita, sobre hipotenusa y está en azulito porque es la C. Muy bien. Ahora, la tangente del ángulo. Se define la tangente de un ángulo como su lado opuesto, dividido por el lado adyacente. ¿Del lado opuesto de qué? Pues del ángulo. Tenemos aquí el nombre del ángulo. Otra vez sigue siendo el ángulo A. Y su lado opuesto es la A minúscula en rojito. Y su lado adyacente es esa B en negrito. Entonces, la tangente de A es igual a A sobre B. O sea, lado opuesto sobre lado adyacente. O como la mayoría de los maestros y alumnos le decimos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante. Se define la cosecante de un ángulo como la hipotenusa dividida para el lado opuesto, exactamente al revés que el seno. Recuerden que les dije que es la inversa. Bueno, entonces vamos a poner otra vez el nombre del ángulo es A. Y tenemos aquí que la cosecante es la hipotenusa, va arriba, sobre el lado opuesto, que sería el cateto opuesto. Me quedaría C sobre A. Es la inversa del seno. La secante. Se define a la secante de un ángulo como la hipotenusa dividida para el lado adyacente. Esta está igualita que el coseno, pero al revés. ¿Sí? El lado más picudito es el ángulo A para todas. ¿Ok? Bueno, no para todas, para esta figura exactamente que estoy explicando. Entonces sería que la secante de A es igual a la hipotenusa, que es la C, sobre el lado adyacente o cateto adyacente, que es la B en negritas. Vamos a continuar con la cotangente. La cotangente se define la cotangente de un ángulo como el lado adyacente dividido por el lado opuesto. La cotangente es al revés que la tangente. Recuerden que en la tangente yo les dije cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Bueno, pues la cotangente es lado adyacente sobre lado opuesto o cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Que es B sobre A. Y por último, pues tenemos un anexito. Fíjense, este anexo es con lo que en realidad yo voy a iniciar este tema. Teorema de Pitágoras. Es uno de los temas más fáciles, ¿sí? Afirma que la hipotenusa, al usar el cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Bueno, tenemos que es A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Nosotros generalmente la utilizamos así. C es igual a raíz cuadrada y dentro de esa raíz tenemos a cuadrada más b cuadrada. Y de esa forma podemos sacar la hipotenusa. Bueno chicos, espero que me hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video.